Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1101. Hermanita, ¿puedes ser más atrevida? ¿Es esto científico? La prueba del templo de ignorar la evasión y la invencibilidad debe ser falsa, ¿verdad? Podría ser que debido a que el heredero tiene el poder divino Tianai, se le dio un pase fácil en la evaluación. Ni lo menciones, realmente parece que es una posibilidad. De lo contrario, realmente no puedo imaginar cómo un asesino que acaba de pasar el nivel 60 podría ser tan tanque. La visión que tenían ante ellos había superado la imaginación de todos. Nunca podrían soñar con lograr tal escena, porque la actuación de Infeng había superado por completo su comprensión, tal como, estaba haciendo trampa. Evasión. Inmune. 0. 0. Los pocos números de daños que aparecieron todavía eran 0. Dejó a todos a su alrededor incapaces de comprender, sin palabras capaces de describir su conmoción. En este punto, el daño básico único ya era de 560 quintillones, lo cual era una magnitud de daño de nivel 17, pero ¿podía inmunizarlo por completo? ¿Es esto siquiera humano? Al mirar la figura de Infeng, todavía inmóvil en el entorno apocalíptico donde se entrelazaban 9 colores, todos en el campo sintieron como si hubieran visto a un dios. Cuando la prueba estaba a punto de llegar al segundo 400, que era casi la capa 40, Water Dragon Son ya estaba completamente preparado, como si se enfrentara a un enemigo formidable. Después de todo, desde la capa 40 en adelante, los ataques de poder divino de Tianai vendrían con un efecto que ignoraba el límite de daño. Sin límite de daño, para Water Dragon Son, este fue el verdadero comienzo. Cuando la dragón de agua Son se convirtió en maestra del salón hace 6 años, perseveró hasta el nivel 42. Para ella, también quería ver dónde estaba su límite actual y cuánto había mejorado en estos 6 años. Pero mirando a Infeng, capa 41, capa 42, capa 43. Los ataques de poder divino Tianai de frecuencia extremadamente alta alcanzaron rápidamente el valor crítico de defensa de Infeng en la 43ª ola. Una vez que cualquier daño pudo afectar a Infeng, las barras de salud grises comenzaron a acumularse en su barra de salud. Esto se debió a que el daño básico de los ataques del poder divino de Tianai finalmente pudo atravesar la defensa sólida de Infeng. Aunque para Infeng, esta barra de salud gris también desapareció rápidamente y se volvió a llenar debido a la evasión de Blazing Dance, Infeng finalmente se movió un poco. Levantó la mano y desató habilidades especiales. Espada de hueso divino. Protección del ángel sagrado. Aunque la invencibilidad ahora era ineficaz, la protección del ángel sagrado aún podía aumentar los atributos finales de Infeng en un 60%. Y en este momento, Infeng cambió naturalmente el poder divino de 5 colores de la línea de sangre, hoja muerta de 5 colores, a poder amarillo marchito, obteniendo un 80% de reducción de daño adicional, y el ojo de la muerte de la línea de sangre del ojo de la muerte también se cerró herméticamente, obteniendo un 80% de reducción de daño adicional. Junto con el consumo de 100.000 divinidades por parte de Infeng para activar la espada de hueso divino, todos sus atributos aumentaron drásticamente. Esto duplicó nuevamente la reducción de daño final de Infeng. Lo más importante fue, los huesos se endurecieron. Este método finalmente pudo usarse. Infeng lo activó en el acto, y una capa de luz blanca pálida lo envolvió, proporcionándole un 100% adicional de defensa sólida. Ahora, la resistencia elemental de Infeng había alcanzado casi 3 veces su resistencia básica. Capa 44, capa 45, capa 46. Cada 10 segundos, la frecuencia y el daño básico de los ataques del poder divino Tianai se duplicaron. Incluso con todos los métodos de Infeng completamente activados, era difícil mantenerse al día con el aumento exponencial de los ataques circundantes. Cerca de la capa 50, la reducción de daño final de Infeng todavía no pudo soportar los ataques del poder divino de Tianai, y las barras de salud grises aparecieron una vez más. Pero afortunadamente, con la existencia de Blazing Dance, cada disparador de evasión podía restaurar el 100% de su salud, anulando instantáneamente la barra de salud gris y rellenándola. Esto es una locura. Es invencible. No, ya casi está en la capa 50, y todavía no ha empezado a perder salud.
El dragón de agua son debajo del heredero casi no puede resistir. Amigo, ¿puedes hablar correctamente? ¿Pensando mal otra vez? ¡Qué asco! Al ver que la barra de salud de Infeng aún estaba llena, todos a su alrededor estaban completamente hirviendo. En cambio, tras la capa 40, Canción del Dragón de Agua desató todos sus métodos, varias defensas sólidas, resistencia elemental adicional, reducción de daño adicional y una gran cantidad de mejoras acumuladas. Lo más importante fue su operación. Finalmente sostuvo la espada larga que colgaba de su delgada cintura y balanceó el y de espada en forma de media luna en todas direcciones. Estos y de espada, al tocar los proyectiles de los ataques del poder divino Tianai, podrían negar esos proyectiles. Su elegante figura con túnicas blancas volaba por el campo, moviéndose de acuerdo con el i de la espada en forma de media luna que blandía, siguiendo el i de la espada para recibir el menor daño posible. Originalmente, ella pensó que Infeng, habiendo llegado a este punto, probablemente estaba casi acabado. Pero cuando miró a Infeng que estaba encima de ella, casi se derrumbó. Ni siquiera ha perdido la salud. Colapso, conmoción, incredulidad. Todo tipo de emociones que eran casi imposibles de aparecer normalmente surgieron dentro de la chica vestida de blanco. Si hubiera perdido por poco, eso habría sido una cosa. Pero ahora parecía que Shadow 007 aún podría durar al menos 10 capas más. Si Infeng supiera lo que piensa, probablemente le diría, hermanita, ¿solo 10 capas? ¿Te atreves a ser más atrevida? Aunque sus efectos de curación, duraciones de beneficios y reducción de daño continuarían debilitándose, la cantidad de atributos de reducción de daño en Infeng era demasiado. Por esto, tuvo que agradecer a la diosa del amor extremo y sin deseos, Ilai-Naas. 50 plumas de tinta de Ilai-Naas, cada una proporciona un 3% de reducción de daño. Aunque la reducción de daño no era alta, la ventaja estaba en la cantidad. En ese momento, el efecto de la pluma de tinta de Ilai-Naas se hizo evidente. Capítulo 1102. Déjame ver dónde están mis límites. El tiempo restante se convirtió en el espectáculo personal de Infeng. Infeng recordó las reglas que acababa de comprobar. En el templo del dios del desastre, cuanto mejor se desempeñara la evaluación de maestro de salón, más beneficios se obtenían posteriormente. La recompensa más importante era el corazón del orden. El corazón del orden es el recurso de desarrollo más importante para los jugadores en la Tierra del Orden. Usarlo permite que el orden, asociado al equipo, se convierta en orden propia, lo que aumenta la divinidad que otros necesitan para contrarrestar el orden. Los jugadores pueden obtener el corazón del orden no comercializable a través de varias pruebas en los canales del templo, que también es la fuente principal del corazón del orden. Sin embargo, una vez que se utiliza el corazón del orden, no puede regresar a la civilización de la reencarnación. Esta regla todavía se aplica a mí ahora. La civilización Ilan ya se había sublimado, pero la civilización de la estrella azul aún no. Si Infeng usara directamente el corazón del orden, no podría regresar a la estrella azul, ni siquiera a través de la matriz de teletransportación dorada de la civilización Ilan. Por lo tanto, si Infeng obtuviera el corazón del orden, solo podría salvarlo por ahora. Sin embargo, el número de corazón de orden, reencarnación, que podía obtener cada día ahora alcanzaba 15. Aunque el consumo total requerido fue de 1,2 millones de divinidades, equivalente a 6 millones de años de vida, para Infeng esta relación retorno-producción ya estaba maximizada. 15 corazones de orden todos los días. ¿Qué tipo de concepto es este? Infeng había visto los recuerdos de muchos NPC de alto nivel, por lo que naturalmente sabía que en la tierra del templo del orden, el corazón del orden vinculado obtenido se basaba completamente en la fuerza. Individuos fuertes como Wei Chen y Pabrana, que eran de nivel maestro del salón, solo pudieron obtener alrededor de 2000 corazones de orden vinculados en total. Además, si el templo emitía pruebas o desafíos especiales, completarlos otorgaba un corazón de orden adicional comercializable. Este tipo de corazón de orden generalmente no circulaba en el mercado. O bien los peces gordos que completaron las pruebas en el templo los utilizaron ellos mismos. O se utilizaron como recompensas para los subordinados. Aquellos que pudieran convertirse en enviados de Dios, maestros de salón adjuntos o maestros de salón en el templo, generalmente podrían obtener alrededor de 10 corazones de orden por año a través de este método. Es concebible cuán precioso es el corazón del orden en la tierra del orden. Por supuesto, Infeng recordó los recuerdos de In Buyue. Aunque se había convertido en enviada de Dios, dado su poder de combate,
las misiones del templo y las evaluaciones especiales que podía completar cada año eran mucho menores que las de otras enviadas de Dios. Generalmente, no podía obtener más de 5 corazones de la orden al año. Además, el poder de combate de Imbuyue significó que solo obtuvo más de 1000 corazones de orden vinculados en total. Entonces, en total, obtuvo más de 2000 corazones de orden y poseía 71 órdenes propias. Y ahora, con el límite de divinidad de 150.000 de Infeng, podría crear directamente 15 minutos corazón de orden, reencarnación, todos los días, lo que equivale a 5000 por año. En un año, Infeng podría superar a todos en la Tierra del Orden en este aspecto. Dicho esto, Infeng ciertamente no podía perderse el corazón atado del orden de los juicios del templo. Y la evaluación del maestro del salón fue una de esas vías. Además, este tipo de evaluación generalmente solo ofrecía una oportunidad por persona. Para otros jugadores, si no pasaron la evaluación, no serían elegibles para evaluaciones posteriores. Para Infeng, incluso si tuviera éxito en la evaluación, no vendría a una segunda evaluación. Por lo tanto, tenía que hacerlo lo mejor que podía. Me pregunto cuál es mi límite en esta evaluación. El propio Infeng estaba un poco curioso. A los ojos de los demás, la capacidad de Infeng para derrotar a Water Dragon Son ahora significaba que ya era el maestro del salón del templo del dios del desastre. Pero para Infeng, fue un desafío. Su propio límite. Pronto. Piso 51, piso 52, piso 53. Capas de ataques de energía de calamidad surgieron como una marea. La barra de salud de Infeng permaneció llena, inmóvil de principio a fin. Piso 60. El efecto curativo de Infeng se redujo a aproximadamente un tercio de su valor original. Esto significó que el efecto curativo del sello angélico de la reina se debilitó, el efecto curativo de cada evasión se debilitó y la recuperación de salud del 44.7% cada 0.1 segundos del efecto divino saco de arena gigante en la ropa de Infeng también se redujo. Al mismo tiempo, después de darse cuenta de que este desafío era puramente una prueba de defensa y supervivencia, Infeng también regresó a la Tierra de la Calamidad y reemplazó a su seguidor de la Calamidad con un elfo de la luz sagrada. El efecto del elfo de la luz sagrada como seguidor era restaurar el 7% de la salud máxima cada 0,01 segundos, lo que significa 700% por segundo. Todo esto en conjunto llevó el efecto curativo de Infeng al extremo. Aunque ocasionalmente aparecía una sección de la barra de salud gris, esta se recargaba al instante. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la resistencia elemental y la reducción de daño de Infeng gradualmente se volvieron insuficientes. Especialmente con 2 capas más que anularon su reducción de daño del 71,2% de sus protectores de piernas, y también anularon su reducción de daño del 50% de la invisibilidad. Afortunadamente, la tasa de evasión absoluta de Infeng se mantuvo fuerte. Incluso después de activar World Shadow, la tasa de evasión absoluta de Infeng era casi 1000 veces mayor, lo que significa que solo uno de cada casi 1000 ataques podía golpear a Infeng. Y ese golpe entre 1000 ataques aún necesitaba activar el talento media verdad de Infeng, que tenía un 90% de posibilidades de ser falso. Una tasa de acierto de 1 en 10.000. Combinado con la curación de evasión de Danza Ardiente, la salud de Infeng siempre se mantuvo al máximo. Piso 61, piso 62. Infeng descubrió que a partir del piso 61, por cada piso superado, la habilidad o el efecto del equipo de un jugador se desactivarían. Piso 61 discapacitados 1, piso 62 discapacitados 2 más, piso 63 discapacitados 3 más. La orden de desactivación fue completamente aleatoria, dejando a Infeng sin palabras. Parece que después del piso 60, si la evaluación del maestro del salón se desarrolla sin problemas depende de la suerte. Infeng negó con la cabeza. Por supuesto, para él el impacto no fue muy significativo. Actualmente, confiaba en el efecto curativo de evasión absoluta y danza ardiente para lograr el movimiento perpetuo. Y el efecto de evasión absoluto se basó en el juicio doble acumulado de World Shadow y Shadow Ball. Mientras el grado en el que su efecto curativo se debilitara no excediera su tasa de evasión absoluta, nunca perdería salud, incluso una barra de salud gris se curaría instantáneamente por completo. Mientras estas 3 habilidades clave no estuvieran desactivadas, Infeng podría mantener fácilmente el movimiento perpetuo más allá del piso 100. Naturalmente, la evaluación del maestro del salón no permitiría que alguien llegara al piso 100 tan fácilmente. Por lo tanto,
Infeng también era muy consciente de que su método de movimiento perpetuo no podía durar demasiado. Para él, esta era solo una manera temporal de ahorrar esfuerzo. Como se esperaba. Cuando la evaluación del maestro del salón llegó al piso 67, la sombra mundial de Infeng se deshabilitó y su evasión absoluta del 80% desapareció. En el piso 69, el efecto baile llameante fue desactivado, eliminando directamente su curación de evasión. Esto fue un duro golpe para Infeng, pero solo significó que ya no podía holgazanear más. Sus verdaderos métodos de supervivencia apenas estaban comenzando. En este momento, las muchas potencias del templo del dios del desastre que observaban afuera, así como la joven dama dragón de agua Son que ya había sido eliminada, miraron a Infeng en la arena, y todos sintieron una sensación de asfixia. Capítulo 1103. ¿Puedes seguir saltando incluso cuando tu barra de salud está vacía? Piso 69. Este nivel dejó completamente atónitos a todos los que los rodeaban. Porque la mayoría de las potencias presentes solo habían estado en la Tierra de la Orden durante 300 a 500 años como máximo, y dentro de estos 300 a 500 años, el maestro del templo del dios del desastre había sido reemplazado varias veces, y la evaluación del maestro del templo se había iniciado docenas de veces. Pero nunca habían visto a nadie que pudiera persistir hasta el piso 69. Porque en este punto, el valor del daño de los ataques del poder divino de Tianai había explotado por completo. El daño básico único de cada orbe de poder divino de Tianai alcanzó el nivel 24. La frecuencia de ataque de cada orbe de poder divino de Tianai alcanzó un orden de magnitud del nivel 20 por segundo. Además, la reducción de daño del jugador, los efectos de curación y la duración de las mejoras se habían debilitado a aproximadamente una décima parte de sus valores originales. En resumen, un jugador que pudiera persistir hasta este piso podría incluso soportar una explosión de supernova. Porque en esta etapa, el daño total desatado por 9 orbes de poder divino Tianai en 10 segundos alcanzó un orden de magnitud de nivel 46. En este punto, era absolutamente imposible sobrevivir confiando solo en las estadísticas. El poder divino Tianai en el campo era tan desenfrenado que hizo temblar de miedo incluso a las potencias del templo del dios del desastre. Si entraban, serían convertidos en polvo en tan solo 0,01 segundos. Pero no fue hasta el piso 69, bajo su atenta observación, que finalmente descubrieron. Una larga barra de salud gris comenzó a aparecer sobre la cabeza de Infeng, y se elevó rápidamente, superando rápidamente su barra de salud original en miles o incluso decenas de miles de veces. Por fin se acabó. Todos habían absorbido prácticamente todo el aire frío del entorno. Pero para Infeng, Blazing Dance se ha ido, esta salud no se puede recuperar en absoluto. Infeng suspiró. A continuación, llegó el momento de confiar en Shadow Arc. Como se esperaba del método de supervivencia más poderoso de la clase oculta única, Sombra, realmente fue una carta de triunfo para situaciones normales. Cuando llegó al piso 70, 10 de las habilidades adicionales de Infeng se desactivaron a la vez, lo que provocó que su velo de las sombras también se desactivara, y sus 100 capas de velo de las sombras se despejaron instantáneamente. Esto provocó que la evasión absoluta de Infeng cayera a cero. Su duración de mejora base también se desplomó al 7775%. La duración del beneficio base de 12.937 veces que acababa de recibir se redujo instantáneamente a solo 78 veces. Y esto era solo la base. Cuando la evaluación del maestro del templo llegó al piso 70, la duración del beneficio de Infeng ya se había reducido acumulativamente en más del 87%. Lo que significa que la duración de su beneficio en última instancia solo quedaba un poco más de 10 veces. El arco de sombras de 3 segundos solo se pudo retrasar a poco más de 30 segundos. Y en este punto, Infeng descubrió que casi todas las habilidades que podía usar estaban deshabilitadas, incluidos todos los efectos especiales del equipo. Próximo. Solo podía confiar en talentos, efectos de avance de clase y linaje. Para otros jugadores, con casi todas las habilidades deshabilitadas, sería imposible continuar. Pero para Infeng, realmente fue solo el comienzo. Confiando en Arco de Sombras, Infeng duró directamente hasta el piso 73. Justo cuando el daño retrasado del Arco de las Sombras estaba a punto de resolverse, Infeng utilizó directamente la encarnación de las sombras. Aún así, se aplicó lo mismo, aunque este ataque de poder divino de Tianai ignoró los efectos de invencibilidad. La encarnación de la sombra de Infeng tampoco era una invencibilidad ordinaria, sino más bien un estado similar a inalcanzable. Mientras estuviera en forma de sombra,
cualquier daño recibido sería anulado. Sin embargo, en forma de sombra, también recibiría ataques y se vería afectado por el efecto de reducción de duración del beneficio incluido en los ataques del poder divino de Tianai. Afortunadamente, la duración base de encarnación de las sombras alcanzó los 3600 segundos, mientras que su tiempo de reutilización fue de 0,0398 segundos. Yin Feng se transformó directamente en una sombra y se bañó en los ataques del poder divino de Tianai. Llegó fácilmente al piso 80. Heredero, ¿eres una deidad reencarnada? Me arrodillo ante usted, señor. Señor, por favor, deténgase, nos rendimos. Las potencias del templo del dios del desastre estaban tan asombradas que casi se desmayaban. Esto había excedido completamente su capacidad de comprensión. A pesar de que todos eran potencias prominentes en la Tierra del Orden, realmente nunca habían oído hablar de una capacidad de supervivencia tan aterradora de Yin Feng. Todavía puedo continuar. Yin Feng miró. Si se estableciera ahora, recibiría 360 corazones de orden a la vez. Este fue definitivamente un número que innumerables personas envidiarían. Alguien como Imbuyue solo obtenía 5 corazones de orden al año, o tenía que participar en nuevos desafíos después de que su poder de combate aumentara para obtener recompensas de corazones de orden limitadas por única vez. Era difícil imaginar lo que significaba 360 corazón de orden. Pero Yin Feng todavía sentía que no era suficiente. Desde el piso 80 en adelante, la evaluación del maestro del templo del dios del desastre entró directamente en modo pesadilla. Curación deshabilitada. No se pueden obtener estados de mejora. Resistencia elemental y toda reducción de daño e invalidación. Cuando Yin Feng persistió hasta el piso 80, recibió un aviso del sistema que le decía que se preparara para la pesadilla. Si Yin Feng no hubiera tomado medidas, tan pronto como llegara al piso 81, instantáneamente caería de su estado de encarnación de las sombras y moriría instantáneamente en los desenfrenados ataques del poder divino de Tianai, incapaz de durar ni siquiera 0,0001 segundos. En circunstancias normales, todo habría terminado perfectamente aquí. Sin embargo, la fuente de Havik desciende. Yin Feng permaneció tranquilo, y justo cuando la evaluación continuaba hasta los 809,9 segundos, invocó directamente el alma del dios dragón Havik. En este instante, el alma del dios dragón del desastre, más grande que todo el terreno de evaluación, descendió sobre el templo del dios del desastre. Transfiere directamente el objetivo del juicio de todo daño a los orbes de poder divino de Tianai. Yin Feng le dio una instrucción al alma del dios dragón Caos. En este terreno de evaluación, las únicas unidades objetivo, además de Yin Feng, eran los orbes de poder divino Tianai. Sin embargo, estos orbes estaban en un estado inalcanzable y normalmente no podían ser objetivos para otras habilidades. Sin embargo, el alma del dios dragón Caos podía controlar por la fuerza el objetivo del juicio de daño en el campo. En este momento, estos orbes de poder divino de Tianai podrían usarse como objetivo del juicio transferido. Esto es, el poder de Havik. Dios mío, ¿nuestro heredero puede invocar la fuente del caos? Si los viejos del templo Havik vieran esto, no se arrodillarían inmediatamente y lo llamarían papá. Water Dragon Son, Double Haded Blue Fatty, Fire Beamo. Los ojos de todos estaban prácticamente desorbitados. Esta escena una vez más superó su imaginación. El descenso del alma del dios dragón Havik duró 60 segundos fijos y fue un efecto de nivel primordial. Este no era un beneficio aplicado al propio Yin Feng, por lo que no se disiparía. Después de que el alma del dios dragón Caos transfirió por la fuerza el objetivo del juicio de daño en el campo, Yin Feng persistió con éxito hasta el piso 87, y luego, chapoteo, murió instantáneamente bajo los desenfrenados ataques del poder divino de Tianai. Se acabó. Los corazones tensos de Water Dragon Son y los demás finalmente se relajaron. Pero pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal. Porque, Shadow 007, cuya barra de salud había sido eliminada, ¿todavía estaba vivo y coleando en el campo? Capítulo 1104. Señor del Palacio de los Desastres Naturales. Fuerzas hostiles, ¿están actuando? Estaba claro que Yin Feng no iba a terminar tan rápido. Su resistencia superó la imaginación de todos. ¿Por qué temer a la muerte? Yin Feng entró directamente en un estado de muerte. Aunque su barra de HP estaba vacía, todavía estaba vivo en cierto sentido. Este estado duró 10 segundos fijos, que era exactamente el tiempo para cada piso de la evaluación del maestro del templo. Y después de 10 segundos, elevar.
Todavía quedan 3 segundos de tiempo de resurrección para este elogio fúnebre, increíble. Poder prolongarlo durante 3 segundos, realmente invencible. In Feng no pudo evitar quejarse. 10 segundos de muerte fingida, 3 segundos de resurrección, lo que significa que cada capa de elogio de la muerte podría permitir que In Feng persista durante 13 segundos adicionales, y actualmente tenía 7 capas de elogio de la muerte, sumando 91 segundos de tiempo. Además, In Feng notó, cuando estaba en el estado de muerte fingida, las esferas de energía del poder divino Tianai circundantes en realidad pausaron sus ataques. Porque estoy en un estado en el que no puedo ser asesinado durante la muerte fingida, simplemente dejaron de atacar. Esta situación le dio a In Feng nuevas ideas. Originalmente, sintió que 95 pisos serían su límite, pero ahora parecía que todavía había una oportunidad. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que la séptima capa del elogio de la muerte de In Feng fue consumida, ya había resucitado por séptima vez. Esta vez, en el estado de muerte fingida, después de ser asesinado instantáneamente, In Feng directamente hizo que Osirio enviara a sus secuaces fuera de la tierra del juicio. Desde el interior de la espada del juicio, 7 esbirros Wyvern de espada de hueso salieron instantáneamente. ¿Esbirros Wyvern de espada de hueso? Antes de que pudieran reaccionar, In Feng tomó acción directamente, agarrando la espada del juicio. Muerte instantánea. 7 capas de elogio a la muerte restauradas directamente. Muerte, resurrección, muerte fingida. Muerte, resurrección, muerte fingida. Al llegar al piso 100, In Feng se encontró repentinamente incapaz de moverse. Después de llegar al piso 100, los jugadores no pueden moverse ni resucitar. Esta vez, In Feng realmente no tenía solución. Claramente, después de llegar al piso 100, la evaluación del maestro del templo del dios del desastre mató por la fuerza a cualquier jugador. De hecho, nadie había perseverado hasta tal punto a lo largo de la historia. Porque en el piso 100, el daño total producido en 10 segundos ya había superado el nivel 65. Si se necesitara energía de nivel 41 para destruir completamente el sol que orbita alrededor de la estrella azul, entonces la energía total contenida en el daño de nivel 65 podría destruir todas las estrellas en miles de galaxias. Uno puede imaginar que este nivel de ataque simplemente no era algo con lo que los jugadores pudieran competir a través de estadísticas puras. El único método efectivo era confiar en la mecánica, pero incluso las habilidades y los efectos del equipo habían sido deshabilitados durante mucho tiempo, lo que hacía imposible que otros sobrevivieran tanto tiempo confiando únicamente en su profesión y linaje. Nada mal. Persistir hasta el piso 100 equivale a aprobar esta evaluación de maestro del templo. La recompensa final obtenida es 1620 corazón atado al orden. Esta recompensa era casi comparable al número total de corazones de orden que Inbuyue había obtenido durante 200 años. Podría aumentar instantáneamente el número de pedidos propios de In Feng a casi 60. Sin embargo, también había un tiempo de recuperación para convertir una orden en una orden propia. Por cada 20 niveles de jugador, uno podía convertir una orden propia más por día, por lo que en el nivel actual de In Feng, podía convertir 3 por día. In Feng no tenía prisa. De todos modos, actualmente, no podía usar estos corazones de orden ordinarios, de lo contrario, no podría regresar a Blue Star y, por lo tanto, no podría ayudar a Blue Star Sublimation. Poco después, In Feng cayó al piso 100. El aviso del sistema finalmente llegó. Reemplazó oficialmente al maestro del templo original, el dragón de agua Son, y se convirtió en el nuevo maestro del templo del dios del desastre. Y el mismo anuncio del sistema se extendió por todos los santuarios de la Tierra de la Orden, porque cualquier cambio en el maestro del templo de un santuario se comunicaría directamente a través de avisos del sistema. Dejando de lado los pensamientos de las muchas potencias dentro del templo del dios del desastre. Cuando, Sombra 007, de la civilización Youlan se convirtió en el maestro del templo del dios del desastre, toda la Tierra de la Orden estalló. Innumerables jugadores discutieron animadamente. Dios mío, ¿en realidad es el templo del dios del desastre? Estaba adivinando antes que gran autoridad poseía el supergenio de la civilización Youlan, y en realidad es el poder divino Tianai. Afortunadamente, el templo del dios del desastre siempre se ha mantenido neutral. Aún podemos ir y formar conexiones ahora. La neutralidad significa no tener aliados, y cuando se trata de enfrentarse al templo del sueño de la estrella azul, puede que no ganen, sugiero observar. Al igual que hace más de 400 años en la Tierra de la Orden,
la gran autoridad del heredero del fuego de las brasas hizo que el santuario Jinwoo se alzara por completo. En este momento, todos podían imaginar cuán glorioso sería el futuro del templo del dios del desastre. Por supuesto, la premisa era que la civilización Joulan podría ganar en la lucha entre las civilizaciones Joulan y Estrella Azul. De lo contrario, todo sería pura palabrería. No solo el templo del dios del desastre no podría levantarse, sino que incluso el poder divino de Tianai probablemente caería en manos del supergenio de la Estrella Azul. Normalmente, en tal situación, varias fuerzas ya habrían contactado al templo del dios del desastre, queriendo formar conexiones y convertirse en aliados. Pero, ahora, la gran mayoría de las fuerzas estaban observando. Facciones neutrales, fuerzas y santuarios, casi todos estaban observando. En cuanto a las fuerzas amigas del Templo del Sueño, se mantuvieron firmes con el Templo del Sueño. El Templo del Dios del Desastre, debido a que siempre mantenía la neutralidad, no tenía santuarios particularmente cercanos. Pero lo que tenían en común ambos bandos era que ambos tenían algunas fuerzas hostiles, o más bien, potencias individuales hostiles. Ahora que la oposición entre Joulan y Blue Star era una conclusión inevitable, estas fuerzas hostiles comenzaron a actuar. Así es, para Infeng, los aliados de ambos lados eran aliados. Los enemigos de ambos lados eran enemigos. Ahora que la situación estaba clara, era previsible que estos enemigos eligieran un bando en el que invertir y apostar. Los enemigos del Templo del Sueño vendrían a formar conexiones con el Templo del Dios del Desastre. Los enemigos del Templo del Dios del Desastre irían a formar conexiones con el Templo del Sueño. Si estos enemigos enviaran regalos, Infeng naturalmente los aceptaría todos, pero al mismo tiempo, también registraría una lista detallada de estas fuerzas, para ser resueltas por completo después de la sublimación de la Estrella Azul. Para entonces, cuando estas fuerzas se den cuenta de que Estrella Azul y Joulan están en realidad en la misma facción, ¿cuáles serían sus pensamientos? Templo del Dios del Desastre, terreno de evaluación del Maestro del Templo. Después de que Infeng fue asesinado en la evaluación, fue resucitado directamente por el poder del templo fuera de los terrenos de evaluación e inmediatamente recibió 1620 corazones atados de la orden. Él dejó de lado el corazón del orden, luego se presentó ante las potencias del templo del dios del desastre que estaban presentes. Primero, borre los recuerdos específicos de lo que vieron. Infeng primero repuso algo de divinidad, luego recorrió con la mirada a todos en el campo. Borra directamente los recuerdos de sus mentes con respecto a los métodos centrales de Infeng. Aunque Infeng, como maestro del templo, ahora podía usar medios coercitivos para hacerlos guardar silencio, ¿quién podía decir si alguien sería sometido a un sondeo de memoria o métodos similares? De este modo, estas potencias del templo del dios del desastre, incluido Water Dragon Son, quedaron algo desconcertados. Solo recordaban que el heredero, Sombra 007, había persistido hasta el piso 100, pero no podían recordar exactamente qué métodos usó para llegar al piso 100. Los recuerdos de los primeros 50 pisos aún estaban presentes. Pero los últimos 50 pisos. Todo olvidado. Canción del dragón de agua, a partir de ahora, soy tu maestro del templo. Infeng saludó a la muchacha vestida de blanco, que se quedó atónita y dijo con calma, ahora puedes decirme, ¿cuál es tu misión? Lo sé. Antes de que la muchacha vestida de blanco pudiera responder, el gordito azul de 2 cabezas que estaba a su lado levantó las manos primero, con ambos rostros azules llenos de entusiasmo. Capítulo 1105. Hace 400 años. Una civilización al borde de la extinción. Infeng miró al gordito azul de 2 cabezas con 2 cabezas, sintiéndose un poco sin palabras. ¿Quién te preguntó? Infeng agitó su mano, indicando a las otras potencias del templo del dios del desastre que se fueran primero. Solo quedaron él y la joven Water Dragon Son. Cuando Infeng se convirtió oficialmente en maestro del salón, la joven Water Dragon Son aceptó por completo su destino. Estaba claro que la actuación de Infeng en ese momento la había hecho incapaz siquiera de pensar en desobedecerlo. Heredero, acabas de preguntar sobre mi misión. Water Dragon Son reflexionó por un momento y luego explicó su situación. Infeng pronto se enteró de que la civilización del dragón de agua, de donde provenía esta joven, había sido reprimida por el heredero de la gran autoridad de las brasas hacía más de 400 años, hasta el punto en que no se atrevieron a venir a la tierra de la orden, e incluso fueron casi aniquilados. La razón fue que el individuo más fuerte de la civilización del dragón de agua en ese momento era el maestro del salón del Templo del Agua Divina, y el santuario Jinwoo y el Templo del Agua Divina siempre habían sido enemigos mortales. Entonces,
Cuando la gran autoridad del heredero de las brasas llegó a la Tierra de la Orden, el templo del agua divina y la civilización del dragón de agua fueron severamente atacados. El resultado final fue la muerte del maestro del salón del templo divino del agua. El templo divino del agua finalmente se vio obligado a disolverse y los otros jugadores de la civilización del dragón de agua fueron perseguidos por toda la Tierra de la Orden, sin atreverse a venir a la Tierra de la Orden en absoluto, solo encogiéndose dentro de su propia civilización. La gran autoridad del heredero de las brasas incluso tenía la intención de no dejar escapar a la civilización del dragón de agua, y envió algunas potencias para tratar de infiltrarse en el interior de la civilización del dragón de agua para eliminarlos por completo. Porque como civilización de sublimación, la civilización del dragón de agua definitivamente tuvo interacciones con el mundo exterior y mantuvo la cooperación con algunas civilizaciones. Muchos de los recursos producidos por la civilización del dragón de agua por sí solos ciertamente no serían suficientes. Por lo tanto, bajo un estado de bloqueo, las potencias de la civilización del dragón de agua solo podían confiar en algunas conexiones pasadas para obtener recursos de la Tierra de la Orden y traerlos de regreso a su propia civilización. Después de que una civilización experimenta la sublimación, puede invitar a jugadores de otras civilizaciones a su estrella natal. Cuanto más alto sea el nivel y más fuerte el poder de combate de los jugadores invitados, más estrictas serán las restricciones para ir a las estrellas de origen de otras civilizaciones. Hay un conjunto específico de reglas para esto, pero no es importante. Lo importante fue que en ese momento, otras potencias de la civilización, que se pensaba que eran aliados que venían a ofrecer ayuda en sus momentos de necesidad, habían recibido financiación en secreto de la gran autoridad del heredero de las brasas. Al llegar a la estrella natal de la civilización del dragón de agua, inmediatamente iniciaron una masacre frenética. Un total de 13 potencias, después de una planificación meticulosa y detallada, comenzaron a realizar matanzas indiscriminadas. En solo 7 días, casi la mitad de la población estelar de la civilización del dragón de agua fue asesinada. Afortunadamente, la civilización del dragón de agua también tenía algunas potencias importantes estacionadas allí en ese momento, y finalmente obtuvieron una trágica victoria. A partir de ese momento, la civilización del dragón de agua entró en un estado completamente cerrado. Ya no invitaron a nadie a la civilización del dragón de agua, y nadie vino más a la Tierra de la Orden. Toda la nueva generación se desarrolló solo en la estrella y la luna natales de la civilización del dragón de agua. Hasta 300 años después, el heredero de la gran autoridad de las brasas hacía tiempo que había partido hacia el cielo supremo, y la Tierra de la Orden regresó a la orden definida por el Templo del Juicio, poniendo fin a la era del caos. Durante esa era del caos, incluso el Templo del Juicio solo podía mantener la autoconservación y era completamente incapaz de suprimir a la gran autoridad del heredero de las brasas. Y la joven canción del dragón de agua de la civilización del dragón de agua nació hace 50 años. La joven tenía un par de cuernos de dragón cristalinos, de color azul cielo, en la frente. Se decía que era descendiente de un dragón divino, pero no podía transformarse en la apariencia de un dragón divino. Mientras contaba todo esto, un atisbo de tristeza apareció en sus ojos. La civilización del dragón de agua sufrió tal calamidad debido enteramente a la falta de fuerza. Si no fuera por los esfuerzos de todo el clan en aquel entonces, e incluso por muchos expertos de segundo nivel que lanzaron una resistencia suicida, probablemente habrían sido completamente aniquilados por esos 13 invasores hace mucho tiempo. Aún así, incluso ahora, la civilización del dragón de agua aún no se ha recuperado a la mitad de su nivel anterior. Entonces, Yin Feng entrecerró los ojos. ¿Tu misión es ir al cielo supremo y vengarte del heredero de la gran autoridad de las brasas? Water Dragon Son lo miró con determinación y luego asintió. No, solo has vivido 50 años, y esa persona fue al cielo supremo hace más de 400 años. Yin Feng se sorprendió. Si vas al cielo supremo ahora, ¿buscarás venganza o simplemente te ofrecerás? Water Dragon Son lo miró y negó con la cabeza. Señor, incluso si me quedo en la Tierra de la Orden, es difícil para mí desarrollarme mucho, y sé muy bien que si se trata de velocidad de desarrollo, definitivamente no puedo superar a un heredero de gran autoridad. Si permanezco en la Tierra de la Orden, nunca podré alcanzar a esa persona. Solo puedo ir primero al cielo supremo, entonces sabré si tengo la oportunidad de alcanzarlo. Eso realmente tiene sentido. Yin Feng admitió que su pensamiento era un poco inapropiado. Para Water Dragon Son, su oponente es un heredero de gran autoridad. Si ella permanece en la Tierra de la Orden, ¿cómo podría su velocidad de desarrollo alcanzar a la otra parte? Ella se desarrolla rápidamente, pero el otro partido definitivamente se desarrolla aún más rápido. Si quiere venganza,
La única forma es ir primero al cielo supremo y luego ver cómo es la situación específica después de llegar. Hay que decir que las palabras de Water Dragon Son hicieron que Infeng entendiera lo que estaba pasando con la civilización del dragón de agua. También hizo que Infeng sintiera la crueldad con respecto a la supervivencia de las civilizaciones en la Tierra de la Orden. De principio a fin, quién sabe cuántas civilizaciones han sido destruidas en el largo río del tiempo como este. Si nos fijamos solo en la Tierra de la Orden, hasta ahora solo quedan más de 600 templos. Hace más de 400 años, el templo del agua divina desapareció del mundo plano de Infeng, y su legado se extinguió. Tampoco se sabe cuándo el salón divino de la suerte desapareció de este mundo plano. Eso fue hace un tiempo desconocido. Ningún jugador que se encuentra actualmente en la Tierra de la Orden ha experimentado esa era. Porque Infeng ahora sabe naturalmente que en la Tierra del Orden, incluso si los jugadores tienen una vida útil infinita, no pueden lograr la inmortalidad. Si uno permanece en la Tierra de la Orden durante un tiempo suficientemente largo sin poder ir al cielo supremo, continuar viviendo consumirá la esperanza de vida a un ritmo mucho mayor, y este aumento del consumo comienza después de 500 años. Después de 500 años en la Tierra de la Orden, el consumo de energía se duplicará y continuará aumentando a un ritmo acelerado. A los 800 años, a menos que uno tenga el ingreso vitalicio de un enviado divino o un maestro de salón, se vuelve muy difícil mantenerse. Si se llega a más de 1000 años, es casi imposible mantenerlo. Debido a esto, incluso en la Tierra de la Orden, no hay veteranos que hayan vivido durante miles de años. Además, estos jugadores viejos que se han quedado durante un tiempo suficientemente largo, debido a la tasa extremadamente alta de agotamiento de la esperanza de vida, a menudo acumulan mucha esperanza de vida en ellos, y una vez que suben de nivel en el mundo salvaje, generalmente son atacados y asesinados para saquear su esperanza de vida. En resumen, el juego de Dios abandonado no es un juego de caridad. Tal vez Infeng, con su fuerza, no lo siente, pero a los ojos de cualquier otro jugador, este es siempre un mundo extremadamente cruel. Competencia entre jugadores. Competencia entre templos. La competencia entre civilizaciones. Todos son intensamente inimaginables. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1106. Talento antiguo, dragón incomparable. Es bueno que solo vine después de haberme desarrollado hasta ser invencible en la Tierra de la Orden. De lo contrario, me temo que me habrían reprimido hasta el punto de no poder vivir de forma independiente. Infeng se sintió un poco afortunado. De igual manera, cuando se trata del cielo supremo, la competencia probablemente será aún más intensa. Después de todo, todos los que pueden alcanzar el cielo supremo son maestros de salón asombrosamente talentosos, y hay innumerables herederos de gran autoridad. También es bueno que aquí en la Tierra de la Orden, esté desempeñando el papel de un heredero de gran autoridad, no de la civilización del dragón de agua que casi fue aniquilada. Mientras Infeng pensaba en esto, miró a Water Dragon Son y sintió que esta chica también era bastante capaz. Nacida hace solo 50 años, y tras un desarrollo completo de poco más de 30, logró ascender al puesto de maestra de salón. Fue realmente asombroso. Cuando Infeng revisó previamente los recuerdos de Xieji Nu Wang Pafula Geuna, había contenido sobre Water Dragon Son, pero en ese momento, Infeng naturalmente no prestó atención, ya que simplemente había demasiadas figuras y fuerzas en la Tierra de la Orden dentro de los recuerdos de Pabrana. No puedo extrañar los recuerdos de esta chica. Cuanto más miraba Infeng a la joven que tenía delante, más curioso se volvía. Él simplemente la agarró y la juzgó instantáneamente. Antes de que la joven pudiera reaccionar, se encontró en un sagrado y sublime laberinto de jade blanco. Talento de grado antiguo, dragón errante inigualable. Según la velocidad de movimiento, obtén los efectos correspondientes de aumento y reducción de daño. Cuanto más rápida sea la velocidad de movimiento, mayor será el aumento y la reducción del daño. Si tuviera este talento, basado en mi velocidad regular actual de casi 1400 km por segundo, correr me daría un aumento de daño del 3740,2% y una reducción de daño de 3740,2 veces. La reducción de daño no se puede describir en múltiplos, pero aquí se usa solo para facilitar la comprensión. Significa que el daño recibido se reduciría a una 3740,2.
Hay que decir que este grado de reducción de daños solo puede calificarse de exagerado. No es de extrañar que esta chica persistiera varios pisos más después del piso 40 en la evaluación de maestro de salón. Además de varios métodos de efectos especiales por todo su cuerpo, el papel de este talento era indispensable. Claro que la velocidad de la canción del dragón de agua no es tan rápida como la de Infeng. Su velocidad máxima es de apenas 780 km por segundo, pero incluso así puede lograr una reducción de daño de casi 1000 veces. ¡Qué lástima! Infeng suspiró. Este talento, obviamente, tiene su efecto principal en la reducción de daño, no en el aumento de daño. Incluso como un talento de grado antiguo, solo podía brindarle a Infeng un aumento de daño de 37 veces, lo que está demasiado lejos del talento, Grito de Sangre, en el cuerpo de Infeng. Grito de Sangre es solo un talento de grado épico, y ahora puede reducir la salud de Infeng a 100, a la vez que aumenta el daño 74.5 veces. Si se pudiera mejorar a grado antiguo, ¿cuánto aumentaría el daño? Los efectos negativos son muy perjudiciales para los jugadores comunes, pero para Infeng, no son nada. Sin embargo, si alguna vez necesito una gran reducción de daño en el futuro, el talento de esta chica podría mantenerse como respaldo. Infeng pensó esto. Después de juzgar a la joven Water Dragon Son, tuvo una comprensión completa de su situación, incluso más familiarizado con ella de lo que ella estaba consigo misma. La conversación que acaba de tener confirmó que la joven no había mentido. La civilización del dragón de agua de hecho se había enfrentado a un desastre que casi llevó a su extinción, y la familia de la joven provenía de una familia común dentro de la civilización del dragón de agua, con padres aún vivos y 2 hermanas menores, quienes ahora se han unido al templo del dios del desastre. Esas 2 hermanas menores, una solo tiene nivel 70 y algo, y la otra 80 y algo, y su poder de combate es incluso menos comparable al de Water Dragon Son. Además, Infeng también se enteró de que actualmente, en una luna dentro de la civilización del dragón de agua que genera monstruos de nivel 75 a 80, ha aparecido un jefe de nivel antiguos tiempos. Ese jefe de nivel antiguo es algo que ni siquiera Water Dragon Son puede manejar solo, y de hecho, la civilización del dragón de agua actual ni siquiera puede organizar un equipo capaz de conquistar un jefe de nivel antiguo. Y esto ha llevado a que, ese jefe de nivel Old Days, cangrejo herradura gigante de 8 cabezas, Brahma, ya haya dominado una luna entera, y ningún jugador se atreva a ir a esa luna para subir de nivel. Aunque Water Dragon Son quería eliminar a ese jefe, debido a la situación de casi extinción hace más de 400 años, la actual civilización del dragón de agua simplemente no se atreve a invitar a otras potencias de la Tierra del Orden a su estrella principal. ¿No significa esto que la luna de nivel 75 a 80 ya está llena de monstruos? Infeng se sintió inmediatamente atraído por esta noticia. Normalmente, en cada luna de cada civilización de sublimación, los monstruos que aparecen son escasos. A menos que aparezca un jefe de alto nivel, de lo contrario, los jugadores estarán constantemente cultivando y subiendo de nivel en varias áreas. Incluso si otras civilizaciones de sublimación se topan con un jefe que no puedan vencer, seguramente un grupo de potencias de otras civilizaciones formará equipos para conquistarlo y rodearlo. La situación de la civilización del dragón de agua no ocurriría. Solo la civilización del dragón de agua. Debido a que una vez fue casi exterminado, todavía no invita a ninguna potencia de otras civilizaciones a su estrella principal. Infeng casi nunca podría encontrar una luna así, repleta de monstruos, incluso si lo intentara. Ahora, ha aparecido directamente ante sus ojos. Si fuera allí, activara directamente el poder divino de Tianai y atacara a los monstruos de toda la luna, ¿cuántos niveles podría ganar? Infeng no podía dejar pasar esta oportunidad. La joven dragón de agua Son solo recordaba que estaba conversando con el heredero del poder divino de Tianai, y era bastante cautelosa, temiendo ofenderlo. Antes de que pudiera reaccionar, sus 74 órdenes propias fueron anuladas directamente, y luego escuchó el sistema avisarle que había sido asesinada. Ella llegó a un laberinto impecable, de color blanco jade. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que había sucedido, vio al heredero, Sombra 007, con una máscara blanca pálida, aparecer ante ella. Esta es la tierra de la autoridad dejada por los dioses antiguos. Infeng se presentó ante la joven Dragon Son, le presentó el lugar con calma y luego dijo, conozco la situación de tu civilización dragones de agua. Ahora, como te has convertido en mi subordinada, si me escuchas, puedo ayudarte y llevarte a vengarte del heredero de la gran autoridad de las brasas. La joven dragón de agua Son estaba claramente muy alerta.
Frunció los labios y sus hermosos ojos observaron la máscara del rostro de Infeng. ¿Qué necesitas que haga? No he pensado en nada todavía. Infeng dijo con indiferencia, pero primero puedo ayudarte a resolver un problema. He oído que cerca de tu estrella principal hay una luna con un jefe de nivel antiguo, el cangrejo herradura gigante de 8 cabezas. Puedo ayudarte a eliminarlo directamente. Al escuchar esto, Water Dragon Son se quedó en silencio. Sintió nerviosamente su entorno, un poco sorprendida en secreto. ¿Era este lugar la tierra de la autoridad dejada por los dioses antiguos? Ella subconscientemente pensó que era la tierra de la calamidad, pero eso no era importante. Lo importante era que creía que Infeng podría ayudarla a lidiar con el jefe de nivel antiguo. Después de todo, era una existencia que desafiaba los cielos, incluso había superado la evaluación de maestro de salón del templo del dios del desastre, y podía matarla al instante, a una maestra de salón de nivel 100. Sin embargo, dejar que Infeng vaya a su estrella principal para lidiar con el jefe significaría el riesgo de extinción. A diferencia de hace más de 400 años. Water Dragon Son sabía muy bien que si invitaba a Infeng a su estrella principal ahora, y Infeng albergaba malas intenciones hacia ellos, ninguno de ellos podría detenerlo. Pero, Water Dragon Son sospechaba firmemente que si rechazaba a Infeng ahora, las consecuencias podrían ser un poco severas. Un jefe de nivel antiguo era de hecho algo que incluso las potencias más importantes de la Tierra de la Orden anhelaban conquistar, ya que incluso el maestro del salón no podía tener un conjunto completo de armamento divino de grado antiguo. Por lo tanto, no dudaría del objetivo de Infeng. Heredero, nuestra estrella principal está actualmente en estado cerrado, y no invitaremos a ningún extraño a nuestra estrella principal. Water Dragon Son no tuvo más remedio que negarse con firmeza. Espero que puedas entender. Infeng, no te preocupes, solo voy a ayudarte. No me interesa tu civilización. He oído que tus hermanas menores, Dragón de Agua Luna y Dragón de Agua Danza, están actualmente en el nivel 70 y 80, ideales para subir de nivel en esa luna. No es una pena que esa zona siempre haya estado ocupada por un jefe. Además, mi civilización Ilan acaba de contactarme, diciendo que la gente del Salón Divino de la Captura de Almas quiere colaborar conmigo. ¿Qué opinas sobre colaborar con el Salón Divino de la Captura de Almas? Originalmente, Infeng había pensado empezar con la frase, no querrías que tu hermana, pero luego lo pensó mejor, era demasiado perversa. Al oír las palabras de Infeng, Water Dragon Son se quedó atónita. Haber mencionado a sus hermanas en ese momento, ¿la estaba amenazando? Pero ella no le dio mucha importancia, ya no importaba si era una amenaza o no. La clave era, el Salón Divino que conquista el alma. Capítulo 1107. ¿Un pecador que se expulsó a sí mismo? El poder disuasorio de una gran autoridad. El Salón Divino que roba almas, correspondiente a la autoridad que roba almas, tiene un efecto aterrador. Esta es precisamente la razón por la que, en la Tierra de la Orden, los jugadores con la autoridad menor del Salón Divino que secuestra almas están bajo estricta vigilancia por parte del Templo del Juicio. La razón es: la autoridad menor robadora de almas puede robar almas y controlar temporalmente el cuerpo del objetivo. Para robar un alma por la fuerza, se puede decir que el poder divino consumido es masivo y es un consumo continuo, pero este puede considerarse el método de tipo de control más fuerte, por lo que un consumo alto es perfectamente normal. En cuanto a los poderes de nivel de maestro de salón adjunto y maestro de salón que poseen otra autoridad menor, no se verán afectados por la autoridad menor de robo de almas. Pero si uno pudiera poseer la pequeña autoridad de alto nivel del saqueo del alma, o incluso la gran autoridad, los jugadores podrán robar las almas incluso de los más poderosos del nivel maestro del salón. Water Dragon Son pudo pensar en ello inmediatamente ahora. Si Shadow 007 realmente tuviera intenciones para su civilización del dragón de agua, primero podría adquirir la autoridad menor de robo de almas, luego encontrar una manera de tomar su autoridad pequeña de desastre, y luego usar directamente dominación del alma en ella, controlando completamente su cuerpo. En ese punto, incluso podría usar su identidad para invitar a Shadow 007 a la civilización del dragón de agua. Si realmente llegara a ese punto, cualquier resistencia por su parte sería inútil. A menos que pudiera proteger su pequeña autoridad de desastre, solo entonces podría evitar ser afectada por otras autoridades menores, incluida la autoridad menor robadora de almas. Pero, ¿podría ella protegerlo? El oponente era el heredero del poder divino de Tianai. Después de una cuidadosa consideración,
la joven Water Dragon Son finalmente inclinó su pálido cuello hacia Infeng. No mucho después, Infeng abandonó la tierra del juicio con la joven vestida de blanco. Regresaron al templo del dios del desastre. En este momento, Infeng ya había recibido una invitación de Water Dragon Son, otorgándole una oportunidad de teletransportación gratuita a la civilización del dragón de agua. En el entorno de God Forsaken, invitar a otros jugadores a una civilización de sublimación no es un gran evento, ni siquiera requiere procedimientos tediosos como votar. Todo jugador que llega a la Tierra de la Orden tiene derecho a invitar a otros jugadores a su propia civilización. Sin embargo, después de una invitación, se anunciará en la interfaz de civilización y se mantendrá un registro de la invitación. Si la persona invitada hace algo malo, entonces el invitante puede ser rastreado y castigado de acuerdo a las regulaciones. Por ejemplo, en civilizaciones de élite como la civilización demonio, la civilización angelical y el mundo de las hadas, debido a su enorme escala, innumerables jugadores de otras civilizaciones entran y salen de sus planetas principales a diario. Mientras no ocurran incidentes graves, prácticamente nadie intervendrá. No te preocupes, la anterior gran autoridad heredera de las brasas atacó tu civilización debido a la hostilidad. Infeng le dijo con calma a la joven, pero ahora, mientras te comportes bien, estamos del mismo lado. ¿Cómo podría atacar tu civilización del dragón de agua? La joven se quedó un poco sin palabras. ¿Del mismo lado? Sonaba como alguna organización malvada. Sin embargo, en este momento, solo podía esperar que este señor heredero del poder divino de Tianai realmente no tuviera intenciones para su civilización. De hecho, Water Dragon Son, después de haber invitado a un forastero a la civilización del dragón de agua, había provocado directamente una tormenta en el canal de sublimación de su civilización. Porque desde el desastre de hace más de 400 años, la civilización del dragón de agua había prohibido estrictamente invitar a jugadores de otras civilizaciones a ella. Esta se había convertido en la ley fundamental para asegurar su supervivencia. A lo largo de la historia, no todos han obedecido esta ley. Pero cualquier jugador que violara esta ley era expulsado colectivamente por la civilización del dragón de agua. Cualquier civilización de sublimación tiene un mecanismo de votación. Al igual que la civilización Ilan a la que Infeng acababa de ayudar a sublimarse. Los jugadores clasificados entre los 100 primeros en valor de prestigio de la civilización tienen la autoridad de aprobar el regreso de un jugador o incluso votar para expulsar a un jugador de la civilización. Cuanto más alto sea el ranking de prestigio de un jugador, mayor será su autoridad de voto. Si un jugador es votado por todos los jugadores en la tabla de clasificación para ser expulsado, entonces, a menos que sea el que ocupe el primer puesto en prestigio, todos los demás serán expulsados de esa civilización de sublimación. Entonces, antes, todos los jugadores de la civilización del dragón de agua que violaban esta regla eran expulsados. Pero ahora, Water Dragon Son, como el jugador más fuerte actual en la civilización del dragón de agua y clasificado primero en prestigio, ¿en realidad invitó activamente a otro jugador a la civilización del dragón de agua? Si alguien iniciaba un voto de expulsión contra Water Dragon Son, ella misma tenía derecho a veto. Por eso, la civilización del dragón de agua ahora estaba alborotada. La civilización del dragón de agua, con una población total de más de 1.000 millones, se enteró rápidamente de la noticia. En un instante, todos corrieron la voz y cundió el pánico, porque el invitado de la canción del dragón de agua era el nuevo maestro del salón del templo del dios del desastre, y poseía el poder divino Tianai. Esto significaba que había derrotado a Water Dragon Son para obtener el puesto de maestro del salón. Water Dragon Son no era su oponente. Si él se pusiera furioso en la civilización del dragón de agua, ¿quién podría detenerlo? Infeng le dio una palmadita en el hombro a la joven. Sal y espera primero. Te desafiaré y obtendré la pequeña autoridad del desastre. Cuando termine, regresarás conmigo al planeta principal de tu civilización del dragón de agua. Al escuchar las palabras de Infeng, la joven dijo con un tono algo deprimido, mi señor, por favor, perdóneme, pero no puedo ir con usted. Justo ahora, inicié mi propia expulsión. Habiendo violado la primera ley de la civilización, ya no estoy calificada para permanecer en la civilización del dragón de agua. Infeng se quedó en silencio al escuchar esto y, después de varios segundos, respondió con una sola palabra, 6. ¿6? ¿Qué significa eso? La joven estaba un poco confundida. Nada. Infeng negó con la cabeza. ¿Te lo tomas demasiado en serio? En realidad, solo voy a luchar contra un jefe. Como mucho, eliminaré algunas criaturas demoníacas por conveniencia.
No amenazaré tu civilización. La joven frunció suavemente los labios y miró a Infeng con seriedad. Mi señor, esto no es una cuestión de confiar en usted, sino una cuestión de principios. Está bien, mantente fiel a tus principios. Infeng agitó la mano y no dijo mucho más. Él sabía que esta joven tenía su propia persistencia, siempre había sido una persona con muchos principios desde la infancia. Esto también se puede ver en sus recuerdos. Esta era precisamente la razón por la que Infeng ya la consideraba una de los suyos, admiraba bastante su forma de hacer las cosas. Si ella se convirtiera en una subordinada leal y él le asignara tareas, Infeng se sentiría absolutamente a gusto. Hablando de eso, las reglas de su civilización son demasiado estrictas. Infeng hizo una pausa y dijo, prohibir que otros entren a su civilización ha obstaculizado enormemente su desarrollo. Esta ya no es la era que era. La joven meneó la cabeza. Tenemos miedo de las órdenes transmitidas desde el lado de Emberfire. Lo sé. Infeng la miró fijamente. Pero ahora que estoy aquí, incluso si alguien de ese lado quiere causar problemas, puedo ayudarte a reprimirlos. No importa, sal primero. Observando la figura de la joven que se aleja, algo solitaria, algo desolada. Infeng no se sintió culpable por su autoexpulsión. Porque, incluso si la expulsaban de la civilización, su base seguía siendo la de la civilización del dragón de agua. Con solo recibir una invitación, podría regresar a la civilización del dragón de agua, simplemente, todo su prestigio acumulado se vería liquidado. En opinión de Infeng, esta civilización era simplemente demasiado cautelosa. Pero pensándolo bien, la decisión de la civilización parecía correcta. Tampoco sabían si todavía había órdenes de muerte del heredero de la gran autoridad en el lado del santuario Jinwo, para encontrar una oportunidad de destruir la civilización del dragón de agua. ¿Es este el poder disuasorio de un heredero de gran autoridad? Aunque esa persona ha estado en el cielo supremo durante más de 300 años, la civilización del dragón de agua aún se ve afectada por su poder residual. Capítulo 1108. 9 pequeñas potencias consecutivas. Caos en la civilización del dragón de agua. Después de que Water Dragon Son se fue, Infeng se quedó en el salón principal del templo del dios del desastre, primero cerrando las puertas del salón para evitar que otros entraran. Luego, comenzó a optar por aspirar a una autoridad menor. A diferencia de otras herencias de dioses antiguos, hay un total de 9 pequeñas autoridades de desastre, divididas en 9 energías elementales, cada una con diferentes efectos. Después de que Infeng se convirtió en el maestro del salón, naturalmente aprendió muchas reglas sobre el templo del dios del desastre. Una de ellas trataba sobre las reglas de desafío para la autoridad menor. Otros jugadores en el templo del dios del desastre pueden desafiar y obtener como máximo 3 autoridades menores, pero el maestro del salón puede obtener las 9 autoridades menores. Sin embargo, incluso obtener la primera autoridad menor es extremadamente difícil. Ni hablar de 3, o incluso 9. De hecho, antes de que Infeng llegara, los jugadores en el templo del dios del desastre, incluso si tenían una autoridad menor, usualmente solo tenían una, y solo Water Dragon Son tenía 2, hielo y viento. Pero para Infeng, no hubo ninguna dificultad. Cuando decidió iniciar el desafío, apareció un mensaje del sistema que le pedía que eligiera una autoridad menor de un elemento para desafiar. Los jugadores normales, dependiendo de su posición en el templo del dios del desastre, solo tienen una oportunidad de desafiar por una autoridad menor cada 3 a 20 años. Incluso si soy el maestro del salón, solo tengo una oportunidad de desafiar cada año, pero mientras mi fuerza sea suficiente, puedo desafiar continuamente y obtener las 9 autoridades menores. Iré en orden. Desafiaré primero a la autoridad menor del elemento agua. Infeng tomó su decisión. Posteriormente, en la arena de evaluación donde él y el dragón de agua Son se encontraban, la línea divisoria entre las mitades superior e inferior desapareció. Infeng llegó al centro de la arena y observó cómo las 2 esferas de energía del elemento agua, una encima de la otra, se dispersaban, formando un dragón de inundación azul agua frente a él. A través de los recuerdos de Water Dragon Son, Infeng se enteró de que el objetivo del desafío para esta primera autoridad menor tenía un poder de combate aproximadamente más fuerte que un jefe de grado antiguo de nivel 100, pero no tan fuerte como un jefe de grado inmortal de nivel 100. El dragón de inundación de color azul agua que apareció ante Infeng era un agregado de energía de cataclismo del elemento agua, con una salud de 16,8 billones y una tasa de reducción de daño de 10.000 veces. Incluso sin considerar la mecánica y las habilidades del jefe, para que el hermano Beidou mate a este jefe,
necesitaría ejercer toda su fuerza y acertar casi 200.000 golpes. Hay que saber que su golpe de máxima potencia requirió varios segundos de trucos de mono para desatarse. Incluso si el jefe se quedara quieto y lo dejara golpear, el hermano Beidou necesitaría al menos 10 días y 10 noches. Por supuesto, el hermano Beidou, que era el más fuerte durante el periodo de la reencarnación de la Estrella Azul, tenía un poder de combate de nivel medio-bajo en la Tierra de la Orden. Pero aún podría usarse como referencia. Incluso un enviado divino como Inbuyue, enfrentando a este jefe, tendría que seguir estrictamente las mecánicas, o moriría instantáneamente si las mecánicas no se seguían correctamente, como se esperaba de un jefe de nivel 100. In Feng aún recordaba que el jefe de grado antiguo de nivel 60 con el que se había encontrado anteriormente solo tenía alrededor de 200.000 millones de salud. Esto era docenas de veces más alto. Obviamente, una existencia así, más fuerte que un jefe de grado antiguo de nivel 100, sería extremadamente difícil de derrotar en solitario para un jugador normal. Debido a esto, incluso si uno se unía al templo del dios del desastre, la posibilidad de obtener una autoridad menor a través de un desafío era extremadamente baja. Incluso en la Tierra de la Orden, solo los expertos de primer nivel podrían derrotar en solitario a un jefe de nivel 100 de grado antiguo y, lo más crucial, las mecánicas del desafío de autoridad menor del templo del dios del desastre eran aleatorias. Con cada desafío, la mecánica y las habilidades eran diferentes. Esto exigía altísimas exigencias a la adaptabilidad de los jugadores y también que sobresalieran en todos los aspectos. Pero para In Feng, no había necesidad de considerar nada de eso. Cuando esa energía cataclísmica del elemento agua pura se reunió en un dragón de inundación gigante, In Feng, parado frente a él, era como una pequeña mota. Pero inmediatamente se volvió invisible, activó varios beneficios simples y después de un mero segundo. Destrucción instantánea. 711,0071 6618,4875. Ataque de debilidad. Aún es satisfactorio ver una larga serie de números. In Feng ahora había ajustado la visualización de daño nuevamente a números absolutos, desactivando la visualización del nivel de daño. Porque la magnitud de su daño ya había excedido con creces el límite de tolerancia de los monstruos que podía encontrar actualmente. La cantidad exacta de daño infligido ya no importaba cuánto, era una muerte instantánea. Por supuesto, In Feng todavía prestó un poco de atención, notando que el daño final que le infligió a este primer jefe del desafío de autoridad pequeña de desastre fue de nivel 25. Sin embargo, esto fue sin que él activara todos los beneficios. Porque no había necesidad. ¡Felicidades! Has derrotado al jefe del desafío de desastre dragón de inundación, NVL 100. Has obtenido autoridad de desastre pequeño, agua. ¿Te gustaría seguir desafiando al próximo jefe? Nota. Una vez que poseas un tipo de autoridad de desastre pequeña, la fuerza de los jefes de desafío posteriores aumentará 10 veces. In Feng no lo dudó y decidió directamente continuar con el desafío. Porque incluso si la fuerza del jefe aumentara 10 veces, solo significaría que su salud aumentaría del nivel 13 al nivel 14. Un aumento de 10 veces, reflejado en el nivel de daño, solo agregó un nivel. Y el daño actual de In Feng ya era completamente suficiente para matar instantáneamente de principio a fin, adquiriendo directamente los 9 tipos de pequeñas autoridades de desastre. Él ya poseía el poder divino Tianai. Sería ridículo si aún fuera difícil adquirir fácilmente las 9 autoridades menores más adelante, ¿no? Era solo que solo había 9 tipos de autoridad menor. Si pudieran crecer infinitamente, no sería ninguna sorpresa si In Feng adquiriera 20 o 30 autoridades menores. Justo cuando In Feng estaba desafiando a la pequeña autoridad del desastre. Sin embargo, la civilización del dragón de agua estaba en una situación desesperada. Water Dragon Son también recibió innumerables mensajes privados de los jugadores. Entre ellas se encontraban sus 2 hermanas menores. Dragón de agua Luna, hermana, ¿qué te pasa? ¿Por qué te expulsaste de repente? Danza del dragón de agua. Incluso si hermana fuera obligada a invitar al heredero de la gran autoridad a nuestra civilización, ellos no necesariamente podrían hacernos nada. La hermana menor, Water Dragon Mon, tenía una personalidad más vivaz. La danza del dragón de agua fue más suave. No solo ellos dos, sino también los familiares de la civilización del dragón de agua que aún no habían llegado a la Tierra de la Orden, todos enviaron mensajes a Water Dragon Son, expresando su preocupación. Ante esto,
Water Dragon Son solo pudo disculparse en respuesta a cada uno. Sin embargo, dentro de la civilización del dragón de agua, no todos podían entenderla de esta manera. Aunque ella le explicó a toda la civilización que Infeng solo vino a matar y eliminar a un jefe de nivel antiguo, muchas personas en la civilización del dragón de agua habían considerado durante mucho tiempo la primera ley de supervivencia de la civilización como verdad. Un individuo fuerte a quien nadie podía detener, llegando a su estrella principal, significaba que habían entregado el destino de toda su civilización a un extraño. Dragón de agua Son, eres un pecador de nuestra civilización de dragones de agua. No mereces el apellido de dragón de agua. Si no pudiste derrotar al heredero de la gran autoridad, debiste haberte quitado la vida. ¿Cómo pudiste darle la oportunidad de venir a la estrella principal de nuestra civilización? Exactamente. Dragón de agua Son, eres demasiado egoísta. Muchos jugadores de la civilización del dragón de agua no solo maldijeron en varios canales de chat, sino que también encontraron la residencia familiar de Water Dragon Son, la rodearon por completo, maldiciendo e incluso lanzando ataques. La llegada de un heredero de gran autoridad, un forastero más fuerte que Water Dragon Son, sumió a muchos jugadores de esta civilización en un pánico extremo. Porque en ese momento, algunos individuos fuertes de la civilización del dragón de agua habían sobrevivido de la era en la que casi se enfrentaron a la extinción. Fue precisamente el adoctrinamiento de conceptos y la estricta adherencia por parte de estos fuertes individuos lo que permitió que la primera ley de supervivencia de la civilización del dragón de agua se implementara tan completamente. A pesar de que Water Dragon Son ya se había autoexiliado de la civilización debido al reproche propio, estos jugadores no lo aceptarían en absoluto. Infeng ya había visto un indicio de esto en los recuerdos de Water Dragon Son. Pero después de todo, una situación así nunca había aparecido en los recuerdos de Water Dragon Son. Por lo tanto, Infeng no sabía que la situación sería tan grave. Fue en este momento que Infeng mató continuamente instantáneamente a 9 jefes de desastre, adquiriendo los 9 tipos de pequeñas autoridades de desastre, y su poder de combate general se disparó aún más. Capítulo 1109. Zona de desastre natural, bendición de desastre natural. Como heredero del poder divino de Tianai, Infeng ya poseía gran autoridad y autoridad menor superior. Sin embargo, estos dos no agregaron daño como autoridad menor, solo tienen un efecto de daño propagado que causa calamidad. Me pareció un poco irrazonable. Pero cada gran autoridad, después de cumplir ciertas condiciones, obtendría efectos más avanzados. Por ejemplo, la alta autoridad del juicio podría activar el juicio de bendición, después de cumplir las condiciones. Es solo que la forma avanzada de la gran autoridad hechizante aún no había sido desbloqueada por Infeng, y todavía no sabía cómo desbloquearla. La alta autoridad del juicio fue creada por la propia Asa Sisi. Pero en cuanto a la gran autoridad hechizante, por ahora solo puedo explorarla por mi cuenta. En cuanto al poder divino de Tianai. Aunque Infeng podía comunicarse con los elfos de la calamidad en cualquier momento, los elfos no sabían sobre la situación de la gran autoridad, ya que no eran los dueños de la gran autoridad antes, ni recibieron pistas del dios antiguo de la calamidad Vutos al respecto. Afortunadamente, cuando adquirió los 9 tipos de autoridad pequeña de desastre, un aviso del sistema finalmente sonó en su mente, y su poder divino Tianai en realidad experimentó cambios derivados. ¡Felicidades! Has reunido todas las autoridades menores de desastre, 9 elementos. Tu poder divino Tianai ha entrado en la segunda fase, adquiriendo habilidades derivadas, dominio de la calamidad, y bendición de la calamidad. Dominio de la calamidad. Los efectos de calamidad que provoques persistirán, la duración se ve afectada por tu atributo duración de la mejora. Dentro del dominio de la calamidad, puedes fusionarte instantáneamente con calamidad, transformarte en calamidad, entrar en un estado inalcanzable y volverte inmune a todo daño, pero también incapaz de lanzar ataques. Además, dentro del dominio de la calamidad, todos los enemigos sufrirán 5 veces más daño e infligirán un 80% menos de daño. Las unidades aliadas, incluyéndote a ti, experimentarán los efectos opuestos. Bendición de calamidad. Puedes enviar elfos de calamidad para residir permanentemente en el templo del dios del desastre para brindar bendiciones a los habitantes del templo, otorgando estados de beneficio temporales. Este beneficio se puede trasladar a varios desafíos de dios antiguo y su duración se ve afectada por tu atributo, duración del beneficio. 2 nuevas habilidades. Este poder divino Tianai entró en la segunda fase así como así. Comparado con el juicio de bendición de la alta autoridad del juicio, esta dificultad es mucho menor, ¿no es así? Infeng pensó para sí mismo.
Pero lo pensó detenidamente y vio que en realidad ese requisito no era sencillo. Después de todo, los desafíos de voz para la pequeña autoridad de desastres fueron bastante difíciles. Si In Feng no hubiera participado, habría sido imposible que otros los completaran todos a la vez. Si uno fallaba aunque fuera una sola vez, el siguiente desafío tendría que esperar al menos un año. Si el retador solo poseía un poder divino Tianai, desbloquearlo realmente no sería tan fácil. Pero ahora, In Feng tenía 3 grandes autoridades. El efecto combinado fue trascendente, por lo que no fue sorprendente que pudiera lograrlo. Parece que ahora con gran autoridad, adquirir autoridad menor no requiere esfuerzo. Ahora que las 9 autoridades menores de desastre están completas, organizaré las autoridades menores para el juicio y el hechizo más tarde. In Feng abrió la interfaz de autoridad y hizo clic en la pestaña Calamidad. Se reunieron la gran autoridad, la autoridad menor superior y las 9 autoridades menores. In Feng hizo clic casualmente en una de las pequeñas autoridades de desastres, viento. Autoridad menor de desastre, viento. Todas tus habilidades infligirán un 100% más de daño de elemento viento. Y tu daño de elemento viento infligido aumenta en tu nivel X 10%. Recibes un 90% menos de daño de elemento viento. Calamidad de tormenta. Libera energía del elemento viento para extender tus ataques a un cierto rango a tu alrededor. La otra autoridad menor tenía atributos y efectos idénticos, diferenciándose solo en el elemento. La función básica de desastre pequeña autoridad, heredada de gran autoridad, permitía que los ataques se propagaran, pero con el mismo consumo de divinidad, el rango de propagación no era ni siquiera una fracción del de gran autoridad. Sin embargo, la autoridad menor también tuvo efectos bastante buenos, especialmente después de que se recolectaron los 9 tipos de autoridad pequeña de desastre. Cada pequeña autoridad de desastre agregaría el 100% del daño de ese elemento. Las 9 autoridades menores combinadas agregarían un daño elemental del 900% y, con varios tipos, eran adecuadas para todas las situaciones. Además, los ataques de In Feng originalmente tenían varios daños elementales agregados. Por lo que su daño elemental original también podría beneficiarse de todas las bonificaciones de desastre pequeña autoridad. Si calculo el daño final con todos los beneficios activos, esta ola aumentaría directamente en más de 3 veces. In Feng cerró la interfaz de autoridad con satisfacción. Luego abrió la interfaz de atributos de combate y observó sus 9 tipos actuales de daño adicional elemental en el área de daño elemental. Daño del elemento agua, 700%. Daño del elemento fuego, 4900%, después de activar, fuego de huesos. Si el enemigo tiene el efecto, llamas negras de aniquilación, de Cucudia, en realidad inflige 11.893% de daño de fuego. Daño del elemento viento, 700%. A daño del elemento trueno, 1750%. Daño del elemento hielo, 700%. Daño del elemento luz, 25-20%. Daño del elemento oscuro, 10-22%. Daño del elemento veneno, 1858%, después de activar, bendición de la diosa de la muerte, y causar un 8805% de daño continuo del elemento veneno dentro de los 8 segundos posteriores. Daño del elemento sangre, 7700%. No he acumulado amplificación de daño físico, por lo que el daño físico que inflijo ahora probablemente represente menos del 1%. In Feng se sintió un poco impotente. Pero no importaba qué tipo de daño, seguía siendo daño. Los enemigos que encontremos en el futuro también podrían ser como In Feng, inmunes a ciertos, o incluso a varios, tipos de daños. En ese momento, el daño de elemento completo de In Feng mostraría su efecto aterrador. El daño del elemento trueno se debe a la habilidad de bendición de Yuan Jie. El daño del elemento luz proviene del sello sagrado del ángel reina. El atributo de bonificación de daño del elemento luz de este anillo finalmente tuvo efecto. El daño del elemento oscuro se debe a la habilidad Ening Sihu, aprendida, que tiene amplificación del daño del elemento oscuro. El daño final del elemento sangre, que llegó al 7700%, se debió naturalmente a la mejora del desafío de reencarnación del dios antiguo de la fuente de sangre. La mejora del primer puesto añadió directamente un 1000% de daño del elemento sangre. El 1000% original ahora se convierte en 1100% después de agregar el 100%. Entonces, el aumento del daño del elemento sangre de nivel *10%
traído por autoridad menor resultó en una amplificación del daño del elemento sangre del 600%, lo que le permitió alcanzar el valor de 7700%. A continuación, In Feng planeó probar los dos nuevos métodos de la segunda fase del poder divino Tianai. Primero, dominio de la calamidad. El dominio de calamidad que creo suprimirá a los enemigos, fortalecerá a los aliados e incluso puedo fusionarme con calamidad en cualquier momento, entrando en un estado invencible e inalcanzable. Con esta supresión y mejora, es equivalente a crear una diferencia de salida de 25 veces entre enemigos y aliados. ¿Qué concepto tan aterrador era este? In Feng solo pudo decir. Tianai Divine Power, como se esperaba, es una autoridad puramente violenta centrada en el combate. Capítulo 1110. La canción del alma muerta que busca refugio. ¿Cayendo en una trampa? Los enemigos quedan suprimidos, reciben 5 veces más daño y causan un 80% menos de daño. Los aliados reciben un quinto del daño y causan 5 veces el daño. Si estallara una gran guerra entre templos. Bajo este dominio de la calamidad, incluso si In Feng no actuara, el templo del dios del desastre podría, con el poder de un templo, combatir contra 25 templos. Además, esta habilidad también fue muy beneficiosa para el propio In Feng. En términos de producción, fue incluso más rentable que reunir 9 autoridades menores. Siempre que se creara un dominio de calamidad antes de una batalla, los enemigos y monstruos dentro del dominio recibirían 5 veces más daño, y el propio In Feng infligiría 5 veces más daño, sumando 25 veces, aumentando directamente su poder en más de un orden de magnitud. Entonces, In Feng no pudo evitar comparar este dominio de la calamidad, comparado con el juicio bendecido. Pronto, In Feng negó con la cabeza. Aunque el dominio de la calamidad era fuerte, todavía era muy inferior al juicio de bendición, derivado de la alta autoridad del juicio. Actualmente, In Feng solo había usado bendición del juicio para desbloquear su segundo y tercer talento de nivel primordial. El juicio de bendición subsiguiente, al igual que la evolución infinita, podría traerle a In Feng infinitas posibilidades. Este fue el verdadero engaño. Por supuesto, el poder divino Tianai, esta autoridad puramente violenta, teniendo tal efecto ya era extremadamente anormal. Esta gran autoridad no podría tener solo 2 etapas. Toda gran autoridad, una vez completamente desbloqueada, se encontraba entre las existencias de más alto nivel del universo, no podía ser débil. En cuanto a esta bendición de calamidad, In Feng lo miró. Ahora, podría organizar a los elfos de la calamidad de la tierra de la calamidad para que se estacionaran en el templo del dios del desastre. Se debe saber que los elfos de la calamidad eran existencias de nivel primordial y todos poseían un poder de combate de primer nivel. Si estuvieran estacionados en el templo del dios del desastre, sería imposible para cualquier jugador conquistar el templo del dios del desastre. Por supuesto, tampoco podían abandonar el ámbito regional del templo del dios del desastre. Solo podían moverse dentro del ámbito regional. Los jugadores calificados para venir a la sede del templo del dios del desastre podían obtener bendiciones de los elfos de la calamidad. Estas bendiciones eran bendiciones temporales aleatorias que podían intercambiarse consumiendo vida. Lo más importante, esta bendición podría llevarse directamente a lugares como Ancient God Challenge. Este fue el aspecto más fuerte de esta bendición de calamidad. No es de extrañar que, con un heredero de gran autoridad en el poder, un templo pueda desarrollarse tan rápidamente. In Feng finalmente lo entendió, no es solo el poder del heredero de la gran autoridad, después de que el heredero esté estacionado, activar los permisos y funciones de la gran autoridad puede incluso hacer que todos los jugadores de todo el templo se vuelvan significativamente más fuertes. Similarmente, esto también se aplicó al propio In Feng. En el futuro, si tuviera que emprender cualquier desafío de dios antiguo, primero podría regresar al templo del dios del desastre, obtener una bendición de los elfos de la calamidad y luego partir. Vale la pena mencionarlo. Si los elfos de la calamidad estuvieran en un estado de seguidores de In Feng, no podrían salir a luchar ni usar ninguna habilidad. Pero si estuvieran estacionados en el templo del dios del desastre, los permisos de los elfos de la calamidad fueron completamente desbloqueados. Ling Che, Piao Yao, lleven a todos a explorar este templo del dios del desastre y, mientras están allí, denme una ventaja. In Feng dispuso a los 9 elfos de la calamidad en el salón principal del templo del dios del desastre. A partir de ahora, los elfos de la calamidad podrían jugar en el templo del dios del desastre o regresar libremente a la tierra de la calamidad. Por supuesto, en todo momento,
tenían avatares que conectaban a todas las civilizaciones a lo largo del universo y todos los espacios-tiempos, encargados de organizar a los retadores que participaban en el desafío del dios antiguo. Los elfos de la calamidad, recién llegados al templo del dios del desastre, sentían mucha curiosidad por el mundo exterior. Uno a uno, comenzaron a deambular. Yin Feng también escribió la noticia de la llegada de los elfos de la calamidad como un anuncio, informando a todos los jugadores de alto nivel que estaban calificados para ingresar al salón principal del templo del dios del desastre. Esta noticia, el gordito azul de 2 cabezas, el Beamo de fuego y otras potencias del templo del dios del desastre quedaron atónitos, como si hubieran visto dioses. No se habían ido originalmente. Ahora regresaron rápidamente, y al ver a un elfo de la calamidad, inmediatamente se inclinaron en reverencia, como si hubieran visto una deidad. Yin Feng, por otro lado, se quedó con el elfo de la tormenta, Piao Yao. La suerte de Piao Yao es definitivamente muy, muy buena. Una linda cara sonriente apareció en el grupo de luces de Piao Yao, y después de mantenerla así durante 3 segundos completos, finalmente le dio a Yin Feng una bendición de calamidad. ¡Felicidades! Has recibido la bendición de calamidad, oleada de viento desastre. Oleada de desastre de viento, efecto de nivel primordial, no se puede disipar. Cualquier efecto de habilidad que lances tiene un 20% de probabilidad de duplicarse y dura 62.8 minutos. ¿Cualquier efecto de habilidad tiene un 20% de posibilidades de duplicarse? Esta bendición realmente no era mala. Si fuera una habilidad de ataque, habría un 20% de posibilidades de que el daño se duplicara. Si fuera una habilidad defensiva, el efecto de reducción de daño obtenido también podría acumularse 2 veces. Esto no era lo mismo que un simple, doble casting. Si se tratara de un lanzamiento doble normal, algunos efectos no podrían acumularse, como los beneficios de algunas habilidades de mejora. Pero cuando el efecto se duplicó, el daño aumentado un 50% podría incluso llegar a ser un daño aumentado un 100%. Yin Feng realmente podría usar este efecto ahora mismo. Porque se estaba preparando para ir a la civilización del dragón de agua para eliminar a ese jefe de nivel antiguo. En ese momento, si el efecto del ojo de la codicia pudiera duplicarse, ¿no sería invencible? Por supuesto, antes de dirigirse a la civilización del dragón de agua, Yin Feng ya había organizado 2 asuntos. El primer asunto fue un mensaje de la pequeña hada violeta Saobei del Templo de los Sueños. El Templo de los Sueños había recibido una llamada de socorro del maestro adjunto del Templo de los No Muertos, Dead Soul Son, quien declaró que esperaba que el Templo de los Sueños pudiera albergarlo y que apoyaría firmemente a la civilización de la Estrella Azul en la próxima Guerra Doble Azul. La llamada Guerra Doble Azul era ahora un tema candente en la Tierra de la Orden. Se refería al potencial conflicto competitivo entre la civilización Ilan y la civilización de la Estrella Azul, que inevitablemente sería un desastre que se extendería por toda la Tierra de la Orden. Este tipo, podría ser que encontró a Inbuyue inalcanzable y por eso se acobardó. Yin Feng sonrió. Envió directamente un mensaje privado a la pequeña hada Sao Wei. Solo dile a Dead Soul Son que el Templo de los Sueños puede albergarlo, pero necesita pagar una compensación suficiente. Déjalo preparar la compensación y ir directamente al Templo de los Sueños para refugiarse. Actualmente, a los ojos de Dead Soul Son, e incluso de todos en toda la Tierra de la Orden, el Templo del Sueño era el poder perteneciente al gran heredero de la autoridad de la civilización de la Estrella Azul, y era absolutamente imposible para esa potencia de la civilización Ilan entrar. Cuando Yin Feng, como Sombra 007, de la civilización Ilan, tomó abiertamente la posición de maestro del salón del Templo del Dios del Desastre, Muerte Soul Son claramente entró en pánico. Junto con el hecho de que Inbuyue era inalcanzable. Dead Soul Son tenía todas las razones para creer que Inbuyue había sido eliminado. En cuanto a por qué eliminaron a Inbuyue, esta mujer era una de las principales potencias de la civilización de la Estrella Azul en la Tierra de la Orden. Eliminar a Inbuyue sería equivalente a cortar primero las alas del supergenio de la civilización de la Estrella Azul, ¿no? Desafortunadamente, Dead Soul Son no lo sabía. El Templo de los Sueños era aún más territorio propio de Yin Feng. Yin Feng estaba muy ansioso por ver qué pensaría este tipo cuando llevó todas sus pertenencias al Templo de los Sueños para refugiarse, solo para encontrarse en territorio enemigo. Para cuando regrese de la civilización del dragón de agua, este tipo debería haber empacado y llegado al Templo del Sueño, ¿verdad? Entonces iré al Templo del Sueño, me encargaré de este tipo y, además, es hora de sacar todos los objetos de la bóveda del tesoro de una vez.
In Feng pensó para sí mismo. En cuanto al segundo asunto, naturalmente, necesitaba organizar que Pabrana también fuera la civilización del dragón de agua, porque In Feng iba a matar a un jefe, y el talento de Pabrana, regalo oscuro, podría aumentar las caídas de jefe, aumentando aún más las ganancias de In Feng. En cuanto a cómo organizarla, definitivamente se requerirían técnicas especiales. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.